sísmicas en la profundidad de la Tierra. El origen de esto debe ser cambios térmicos, también atmosféricos, movimientos de la Tierra con respecto al Sol, en fin, algunos fenómenos deben ocurrir de manera que los sismos siempre están actuando en el transcurso del tiempo. Constantemente ocurren los sismos. Entonces, permítame arreglar un poquito. Bien, entonces, pero exactamente el origen no se sabe, o las causas de que ocurren los sismos, ¿no? Y los sismos hasta ahora son imprevisibles, no se puede determinar ni fechas, ni tiempos, ni características de los sismos. Pero sí lo que sabemos, habíamos dicho, es que en algunas zonas ocurren los sismos constantemente. También se ha definido que hay zonas bien definidas donde los sismos tienen ya características de recurrencia, ¿no? Por ejemplo, el anillo circunpacífico, por acá, por el África, por el Asia, en los montes Urales, etcétera, etcétera. Se pueden definir los sismos. Japón también, porque es parte del anillo circunpacífico, ¿no es cierto? Esta es la continuación de acá. Entonces, les había mostrado con algunas diapositivas que a la historia de la Tierra, tal vez unos 200 o 300 años atrás, ya se han registrado los sismos con bastante más exactitud, ¿no? De manera que ahora actualmente ya se pueden registrar los sismos en cualquier lugar de la Tierra, ¿no? A través de los satélites. Antes nos preocupábamos de que en Cochabamba o en Bolivia debería haber un registrador sísmico, algo así, pero no, ya no. Ahora se puede directamente recurrir al CERESI de la Argentina, de Estados Unidos, y ellos nos pueden informar con exacta precisión cuando ocurre un sismo, ¿no? Dónde ha sido el epicentro, qué magnitud, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes se acordarán que hace un día o 2 días atrás ha ocurrido un sismo en la zona de Potosí. Hay un valle que, si alguien me puede ayudar, un vallecito de Potosí, Chocaya creo, que ha ocurrido un sismo que no ha tenido características de daños personales, pero sí ha ocurrido más o menos una magnitud de 4.1, dice, que es bastante moderado, además que ha ocurrido en el campo, ¿no? Donde las viviendas son de baja altura, son de adobe, y lógicamente no ha ocasionado casi ningún daño material. Ese sismo yo no tengo los registros, solamente he leído en la información de la prensa. Ese sismo seguramente se debe también al reflejo de la placa de Nazca, ¿no? Generalmente es así, pero debería haber ocurrido también en algún otro lugar de la costa de acá del Pacífico, pero como les digo, no tengo registrado, tal vez lo pueda obtener más adelante. Simplemente era un comentario. Pero decirles que casi cada día ocurre un sismo en la Tierra. Si no es aquí, es allá, ¿no?
Si no es allá, es a este otro lado. Entonces, pero son zonas ya definidas. No son zonas, jamás vamos a escuchar decir que en la costa del Atlántico, en algún lugar del Brasil, ha ocurrido un sismo. No vamos a escuchar porque no, ya les he explicado que las placas tectónicas seguramente no tienen ningún problema ahí, están estabilizados, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto de la sismología. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Está por ahí Fernando? Bueno. Vamos a hablar ahora sobre las ondas sísmicas. ¿Qué son las ondas sísmicas? Es la propagación del sismo, ¿no? Las ondas sísmicas son la propagación del disparo sísmico, mejor así, ¿no? Del disparo sísmico que viajan a través de la Tierra y a través de la superficie de la Tierra. Entonces vamos a poner onda, la producción del disparo sísmico que viajan a través de, podemos decir, a través de las placas de la Tierra Cuando vamos a hablar del disparo sísmico, vamos a decir foco, el foco, que viajan a través de las placas de la Tierra, dentro de la Tierra, esto es dentro, hasta llegar a la superficie de la Tierra. Y esto le vamos a llegar el epicentro, ¿no? Y luego continúan propagándose por la superficie de la Tierra. Entonces, eso es lo que se llama la onda sísmica, ¿no? Y esas ondas sísmicas son pues las causas que ocasionan el movimiento de la Tierra, las ondas sísmicas, ¿no? Porque el disparo sísmico es simplemente una explosión, ¿no?, que ocurre en grandes profundidades de la Tierra y nosotros ni siquiera hemos sentido ese disparo. Los únicos que sienten ese disparo sísmico son los animales. ¿Por qué será? ¿Serán porque son más inteligentes que nosotros? No, porque los animales tienen algún otro sentido muy agudo de sentir algunos ruidos, ¿no?, algunas percepciones medias raras, ¿no?, que ocasiona que el animal se asuste por una cosa rara, alguna cosa no sobrenatural, sino alguna cosa extraña, ¿no? Entonces los perros aúllan, las gallinas empiezan a gritar, a cacarear, los burros empiezan a escapar y los caballos despavoridamente, ¿no?, van a protegerse porque algo raro ha ocurrido, ¿no?
todos los animales, los elefantes, se ha visto en videos que los elefantes empiezan a escapar, ¿no? Están en la calle ahí, pero en algunos lugares de la India, de Finlandia, etcétera, donde hay los elefantes se escapan, inclusive son animales de carga, etcétera, escapan y se van. Y es peligroso, ¿no? Cuando se ha visto que ha habido accidentes, cuando, por ejemplo, los toros escapan, ¿no? En fin, entonces ellos son los que sienten el sismo en la profundidad de la Tierra. Nosotros no percibimos eso y solamente sentimos cuando la onda sísmica ha llegado a la superficie de la Tierra, ¿no? Y empieza a propagar. Vamos a hacer otra vez la Tierra. Así. Y el disparo sísmico para un sismo de gran importancia y de gran magnitud siempre está a una profundidad considerable, 10 kilómetros de profundidad, tal vez más, tal vez menos, 30, 40, 50, por ahí. Entonces, una vez que ocurre el disparo sísmico, las ondas sísmicas empiezan a propagarse lógicamente por toda la Tierra. Ven ustedes, quién sabe, esto no llega hasta la superficie, porque en realidad su energía se ha disipado, ¿no? Son ondas así, ¿no? Cuando es mucha distancia, tal vez ya no llega, o si llega, ya llega muy tenue. Pero cuando llega con mayor fuerza y con mayor intensidad, ¿no? Sería en el epicentro o cerca del epicentro, acá. Eso es. Entonces, a veces, en algunos casos, cuando el sismo es fuerte, se puede sentir hasta en el otro lado de la Tierra, al otro extremo, pero muy levemente. Lógicamente, acá tenemos que decir que este es el foco y este es el epicentro. Y luego estas ondas, cuando llegan acá, también empiezan a viajar por la superficie de la Tierra. Sí. Y cada vez que avanzan, también se van disminuyendo, ¿no? Desapareciendo. Entonces, alrededor del epicentro, las intensidades y magnitudes son fuertes y cada vez van disminuyendo. Entonces, acá tenemos tal vez un edificio, por ejemplo. Si tenemos un edificio por acá, así. Entonces, estas ondas hacen que el edificio se mueva, porque estas ondas lo que hacen es, hay dos clases de ondas, ¿no? Ondas que son suaves y las otras ondas que jalan. Entonces, tenemos varias clases de ondas. Y vamos a hablar de las clases de ondas. Entonces, las ondas son la propagación del disparo sísmico, ¿no? Clases de ondas. Vamos a reconocer, a pesar que hay los estudiosos en sismología hablan de muchos tipos de ondas, pero vamos a clasificar solamente en ondas principales, o se llaman también O de cuerpo, y las ondas secundarias, o las ondas superficiales, ¿no? O superficiales.
Entonces, como verán ustedes, estas son las ondas principales, vamos a llamar así, del cuerpo. ¿Por qué? Porque viajan por el interior de la Tierra. ¿Sí? Viajan por dentro de la Tierra. Y las ondas secundarias viajan por la superficie. Entonces vamos a decir que estas son las ondas secundarias, superficiales. Las características de esas ondas lógicamente son pues diferentes, ¿no? Las ondas que viajan por dentro de la Tierra, a través del cuerpo de la Tierra, ¿sí? Son estas ondas, lógicamente, tiene que haber, para que ocurra la generación de estas ondas, el disparo sísmico tiene que ser pues poderoso. O sea, la liberación de energías cinética que libera, que produce un sismo, un disparo sísmico, es tan poderoso que se puede equivaler a la energía que puede alimentar, digamos, a alguna ciudad como Nueva York, digamos, durante un mes, por decir algo, o más. Es una comparación, ¿no? Para que ustedes vean que esa energía que libera el sismo es tan fuerte que, lógicamente, pues, tiene que mover toda esta masa, esta roca, que son profundidades grandes, ¿no? Y son rocas, ¿no? Rocas, imagínense cuán poderoso tendría que ser el golpe, ¿no? El puñete, por decir algo, para que se pueda mover todo esta masa, ¿no? Que es roca. Entonces, estas ondas que viajan por la Tierra se pueden también dividir en dos. Son las ondas longitudinales y las ondas transversales. Entonces, estas ondas, tal vez las ondas longitudinales, son aquellas ondas que viajan longitudinalmente por la línea de propagación hacia el epicentro. Por la línea de propagación, pero viajan longitudinalmente, o sea, a lo largo. Pero hay otras ondas, que son las ondas transversales, que también viajan por la línea de propagación, pero lo hacen en forma transversal, así como si fuera un corte transversal. Tiene otro tipo de movimiento en su caminar, en su trayectoria. Entonces, las ondas, estas son las transversales, y se llaman porque lógicamente en realidad viajan en forma transversal a la línea de propagación. En cambio, las longitudinales viajan en forma a lo largo, ¿no? Por se llama a lo largo, longitudinales, ¿no? Como verán ustedes, que seguramente la primera onda en llegar a la Tierra es la onda longitudinal, porque es la que viaja más directamente, ¿no? Y la onda transversal, que viaja en forma transversal, seguramente va a llegar después, algún tiempo después, un delta T. Este sería el tiempo, la diferencia de tiempo en la llegada al epicentro, ¿no? En la llegada
Entonces, cuanto más grande es delta T, más será la profundidad, ¿verdad? Eso es lógico, ¿no? Entonces, este delta T generalmente nos permite determinar la profundidad del disparo sísmico o del foco. Este foco también se llama hipocentro, ¿no? Hipocentro. Entonces, con este delta T, que nosotros podemos determinar en un registrador, si nosotros tenemos un equipo que registra estas y distingue estas ondas, podemos determinar el delta T. Y con este delta T, en la tabla de Richter van a ver ustedes que se puede determinar la profundidad del foco. Y van a decir, pues, la profundidad del foco, 2.000 metros, 10.000 metros, 15.000 metros, o en kilómetros, ¿no? 40 kilómetros de profundidad. Seguramente yo no tenía pues, una wincha para medir eso, ¿no? Entonces, a través de esta delta T se puede apreciar más o menos aproximadamente la profundidad donde está el foco. Sí. Ahora bien, una vez que llegan estas ondas al epicentro, lógicamente todavía con mayor intensidad, las otras ondas que tienen que recorrer más distancia dentro de la Tierra, pierden pues su fuerza. Pierden su fuerza. Algunos, como les digo, ya no llegan siquiera a la superficie de la Tierra, se han disipado por ahí. Esta, por ejemplo, ahí terminó, no ha llegado hasta acá porque es demasiado lejos, ¿no? Demasiado lejos. Entonces, ese es el concepto de las ondas sísmicas. Las ondas secundarias u ondas superficiales que viajan por la superficie de la Tierra, podemos distinguir también dos tipos de ondas. Las ondas Rayleigh GT, algo así. Había una marca de bicicleta, Rayleigh, ¿no? Es un apellido de un inglés, ¿no? Que patentó seguramente las bicicletas, las famosas bicicletas Rayleigh, ondas Rayleigh y las ondas Loeb. Qué nombrecito, ¿no? Loeb. ¿Qué quiere decir Loeb en inglés? Amor, ¿no? Estas son las famosas ondas amorosas. Y como su nombre indica, se dice ondas Loeb, ondas amorosas, porque no hacen daño. Es como un vaivén, sí, una onda que hace un vaivén, un movimiento uniformemente así sincronizado, como una onda sinoidal, ¿sí, no? Bueno, un poquito más suave, ¿no? Así, más o menos. ¿Sí? Y fíjense, si una persona estuviera parada acá, esta onda lo que hace es elevarme y bajarme, nada más. Y un edificio igual, el edificio está acá. Esta onda lo que hace simplemente es eleva y lo baja, un vaivén. Una onda como la de que hace el agua en el mar, la más suave, es donde sube y baja, ¿no? Una embarcacioncita. Esa es la onda Loeb. Pero la otra onda, la onda dañina, la onda maldita, como llaman, es la onda Rayleigh, ¿no? Aquí vamos a ver, es la que hace daño, ¿no? Esta onda lo que hace es jalar y empujar, ¿no? Esta es la onda Rayleigh.
es onda que en vez de hacer esto, lo que hace es jala y empuja. Es como si yo jalara y empujara. ¿No? Entonces el edificio sufre pues este fenómeno, ¿no? Sí. Así. Entonces hace esta operación y lógicamente la fuerza de inercia hace que que el edificio se mueva con fuerzas equivalentes, ¿no? Así la fuerza de inercia se genera debido a estas ondas Rayleigh. La onda lo puede generar algún movimiento vertical, que seguramente si hubiera acá un balcón, por ejemplo, un volado grande, seguramente podría ocasionar por la gravedad algún daño, ¿no? Podría ocasionar algún daño, porque esta onda, lo que hace, la onda Loeb hace sube y baja, ¿no? Nada más, pero si no hubieran los volados, entonces no habría ningún problema. Cuando la onda Rayleigh es la que jala y empuja, así un movimiento, y hace daño. Entonces, para diferenciar, las ondas principales son las famosas ondas de cuerpo que viajan pues por dentro de la Tierra y estas son superficiales. Y a medida que va pasando las distancias, estas ondas se van debilitando, se van perdiendo, se van disipando, ¿no? De manera que del epicentro, si aquí hubiera un edificio, por acá, quién sabe, ya no ha llegado, o ha llegado muy suavemente, cada vez menos. Entonces, eso es lo que se puede notar. Por ejemplo, el sismo que ocurre en el Codo de Arica, debido a la placa de Nazca, seguramente en la costa de Chile se va a sentir con gran intensidad. Y va a viajar superficialmente luego hacia la superficie del mar, seguramente una parte, y otro hacia el lado de Bolivia, digamos, ¿no? En la zona occidental de Bolivia, como ustedes han podido ver, y llegará con menos fuerza cuando viaje más distancia. Más distancia. Por eso es que decimos que, quién sabe, a Santa Cruz ya no llega, al Beni menos, ¿no? Una parte de Tarija tampoco, ¿no? Al Brasil ni remotamente, ¿no? Ya no llega al Brasil. Entonces les he mostrado en el mapa que las ondas se van perdiendo. Pero hay algo que tenemos que resaltar, es que las fallas geológicas, que son la consecuencia de la rotura de las placas, ocasionan pues que las ondas vayan a disiparse justamente en estas fallas geológicas, ¿ya? Entonces la falla geológica vamos a definir acá. La falla geológica es una rotura o ruptura de las rocas, de las capas de rocas, ¿no? Son, digamos, si hubiera aquí una placa, se rompe y aparece aquí otra placa así, ¿no? Y aquí está la falla, la rotura. Esto es lo que se llama la falla. Entonces aquí estas dos placas, que son pequeñas, son superficiales, cuando se dice que los sismos o las fallas son el respiradero de los sismos.
¿Qué es eso de respiraderos? Seguramente podemos decir que en el epicentro se pueden generar fallas geológicas en los epicentros. A veces, depende, ¿no? Y esas fallas geológicas son básicamente, ahí es donde llegan a disiparse estas ondas, ¿no? Y seguramente ya no viajan más o estas fallas están ahí. O sea, básicamente estas ondas buscan la parte débil, que sería la falla geológica. La falla geológica es una parte débil de la corteza de la Tierra, ¿no? Eso es. Entonces, las fallas geológicas son la consecuencia de los sismos, ¿no? Y cuando ve que dos rocas de alguna manera han fallado, rocas grandes, ¿no? Han ocasionado una falla geológica en una zona, ¿no? Por ejemplo, si este fuera un área, digamos, una zona, ¿sí? Se puede decir que la falla geológica esa ruptura está por acá, ¿sí? O tal vez más, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama falla geológica, una rotura, ¿no? Entonces, si hacemos una carretera por la falla geológica, seguramente acá o en toda esta zona vamos a tener pues problemas, ¿no? Por eso se llama zona geológicamente inestable, ¿no? Entonces generan zonas geológicamente inestables, zonas geológicamente inestables. Entonces van a leer estos letreros, ¿no? Zona geológicamente inestable. ¿Por qué? Porque hay una falla geológica por ahí. Y esta, como los sismos, las ondas sísmicas son el respiradero, ¿no? O sea, disipan acá. Entonces, la gente van a generar siempre, pues, movimientos, ¿no? Hundimientos, deslizamientos. Ejemplo, ustedes conocen la zona del Sillar. La zona del Sillar es una zona de fallas geológicas. Y no solamente el Sillar, hay en varios lugares, ¿no? Hay en Sacaba. Y eso, les digo, inclusive, es una falla que viene, después les voy a explicar, en Misicune hay una falla geológica. Y se debe, pues, a la falla del Tunari. Ahí ya están, las fallas geológicas están definidas, ¿no? La falla del Tunari, que viene desde Sorata de La Paz, ¿no? Por Independencia, pasa por, yo no conozco mucho la geografía, pero pasa por, ¿qué se llama ese? Morochata, y atraviesa Misicuni, y por las faldas del Tunari, aquí por el lado de Tiquipaya, por las zonas de arriba, la falda del Tunari va hasta Sacaba, y de Sacaba continúa, llega hasta Colomi, de Colomi continúa, llega hasta el Sillar, y esa falla todavía llega más allá, inclusive se dice que llega hasta el Chimoré, esa falla geológica. Y en el Chimoré se sienten algunos movimientos de la Tierra debido a esa falla geológica del Tunari. O sea, verán ustedes, ya no es la onda sísmica, sino es la falla geológica la que ocasiona el movimiento. Tenemos otras fallas en el lado central por Aiquile, es otra falla. Aiquile, Totora, y llega hasta, a ver, veremos el plano del mapa, a ver, vamos a ver si podemos ver un poco. Hablando de fallas geológicas. El enchufito no está bien.
Había un mapita de Bolivia. No es aquí. Aquí tal vez podemos agrandarlo un poquito. Aquí tal vez podemos ver que tal vez me permita hacer algún garabato. Entonces, del codo de Arica, que está más o menos por acá, ¿no? Se producen pues, Cochabamba no está por acá, ¿no? Se produce una falla del Tunari, digamos así, que va por Cochabamba. Hay otra falla que va por aquí, por Aiquil, el Cono Sur, Totora, llega hasta el torno, el torno creo de Santa Cruz, hasta ahí llega. Y hay otra por el lado de Sublipes, por acá, que puede llegar hasta Tarija, en parte Tarija. Hay varias fallas, pero estas tres, esta es la falla de Tunari, esta es la falla del Cono Sur de Cochabamba, y esta es la falla, creo que llaman de Lipes, Subchichas, al lado de Potosí. Estas fallas son pues los respiraderos de los sismos. Aparte de que hay ondas que viajan, estas ondas van y se desembocan, se disipan en la falla geológica. Más o menos así podemos hablar de estas fallas, ¿no? Y lógicamente esta termina creo en el Chimoré y de ahí ya no llega más, ¿no? Igual esta termina en el torno de Santa Cruz, en esa población, y termina. Y esta creo que termina en Tarija, por ahí, sí, más o menos. Ahí se acaba, ¿no? Cada vez menos. Eso es lo que se llama una falla geológica. Entonces, vamos a decir que en Bolivia existen tres fallas grandes. Hay más, pero tres fallas grandes, ¿no? Que es la falla del Tunari, la falla del Cono Sur y la falla de Lipes. Entonces aquí podemos tener algunos peligros. Por la falla del Tunari, ¿no? Viene desde La Paz, Sorata de La Paz, va por el lado de Morochata, llega a Misicuni, y de ahí va por las faldas del Tunari, ¿no? Tiquipaya, Sacaba, pero por la parte norte de Sacaba, ¿no? Sacaba, Colomi,
el Sillar, y puede llegar hasta el Chimoré, Villatunar y todo eso, ¿no? El Chimoré. La falla del Cono Sur viene del lado, lógicamente, del lado de Oruro, Aiquile, Totora, Misque, perdón, sería Misque antes, ¿no? Misque, Totora, y puede llegar hasta el Torno de Santa Cruz. Bueno, creo que Samaipata, por ahí también, por ese lado va, ¿no? Samaipata creo que es algún lugar. El Torno de Santa Cruz. Entonces vean ustedes, este viene de Oruro, Cochabamba, y pasa a Santa Cruz, como les he mostrado en el mapa. Este otro del Lipes es en el sur, ¿no? Sería directamente Potosí, Lipes, Subchichas, algo así. Hay algunos Subchichas, y Tarija. Una parte de Tarija, no es tampoco mucho, ¿no? Pero aquí verán ustedes que de dos lados nos llega a nosotros, ¿no? A Cochabamba nos llega de dos fallas, la del Tunari y la otra del Cono Sur, ¿no? Que es por la parte de la parte sur de Cochabamba, ¿no? El lado de Aiquile, fundamentalmente. Son dos fallas diferentes, ¿no? Este viene del lado de La Paz, el otro viene del lado de Oruro y este lado de Potosí, que está en la parte sur de Bolivia. Así son la clasificación de las fallas, pero seguramente hay todavía muchas fallas más que podemos hablar, ¿no? Hay una aquí dice en Santa Cruz, por el lado de Santa, que atraviesa más bien en forma de norte a sur. Yo no creo. Dicen algunos autores que hay una falla que puede ocurrir un sismo de magnitud 8, creo. No creo. Si puede ocurrir será en 500 años. No sé. No quiero ser muy especulativo al respecto, pero yo más creo en estos que son constantes, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos nosotros un sismo? Siempre vamos a comprometer alguna falla, ¿no? Siempre está asociada a una falla, ya sea por el lado del Tunari o por el lado de Aiquile. Esta de Potosí, del Slipes, no nos llega, pues está muy al sur, ¿no? Muy al sur. Así es, jóvenes. Entonces, lógicamente puede ocurrir, cuando un sismo es fuerte, puede ocurrir el movimiento en todas las fallas, pues, porque todo se debe a la placa de Nazca. Pero ustedes saben que los sismos ocurren, la placa de Nazca es tan grande que puede ocurrir un poco hacia el norte o un poco hacia el sur, y por eso es que podemos tener diferentes, ¿no? Si el sismo está... Por eso que en Chile, en toda la costa del Chile, hay sismos, ¿no? Unos están más al norte, otros están más al sur. Por ejemplo, Valdivia, una de las ciudades de Chile, que es la que más le afecta, porque creo que ahí hay una geología un poco débil, digamos, y esas fallas son muy al sur. Tal vez ese sismo podría llegar a la falla de Lipes, podría ser. Eso ya es un poco difícil, ¿no?, de decidir. Bien, pues entonces, como verán ustedes, los sismos
se traducen en ondas y las ondas se traducen en fallas geológicas, fundamentalmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está por ahí Fernando? ¿Fernando? No hay. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los registros de los sismos o de las ondas sísmicas. ¿Cómo se miden medida de los sismos? ¿Cómo se mide un sismo? ¿Cómo podemos registrar un sismo con alguna característica? Antiguamente, voy a hacer algo, no quiero hacer un garabato, vamos a hacer algo que siempre me llama la atención es que dice que ya los chinos en la época de antes de Jesucristo, ¿cómo se escribe? Antes de Cristo, algo así, ¿no? Antes de Cristo, ya medían los sismos, porque en la China también hay zonas donde se producen, en la China se producen los sismos, ¿no? Muy constantemente. Entonces, ellos habían inventado una mesa creo de mármol, ¿no? Y aquí han dejado un huequito. Bueno, si este es el centro, aquí en el este, un huequito, como en una mesa de billar, así un huequito para que entre la pelota, y aquí otro huequito, y aquí otro huequito. Supongamos que este sea, este es de planta, de perfil sería, digamos, más o menos así. Así. Y acá tal vez podemos pensar una cosa así, como una mesa, ¿eh? En el suelo, empotrado al suelo. Y aquí está el huequito y el huequito. Están viendo acá. Entonces, dice que los chinos, esta mesa está completamente horizontal, completamente horizontal. Y esto está empotrado en el suelo. Entonces, dice que han fabricado una pelotita de marfil de los elefantes. Una pelota, una esfera, perfectamente esférica. Sí. Está ahí la pelotita acá. Una pelotita marfil. Entonces, este es el norte, este es el sur, el este y el oeste. Entonces, cuando ocurre un sismo y y la tierra se mueve, ¿no? Lógicamente la pelotita se va a mover. O la esfera, digamos, no es una pelotita, una esfera, ¿no? Se va a mover con alguna trayectoria. Va a venir por acá, va a venir por aquí, por acá, o tal vez por este lado. Va a ser alguna trayectoria, ¿no? Y con esa trayectoria, ellos tal vez se entre acá, ¿no? O tal vez aquí, no sé. Pero la pelotita va a ser una trayectoria.
Y con esa trayectoria ellos pueden medir, seguramente podían medir el desplazamiento de la pelotita y podían ver también con qué velocidad se ha movido la pelotita. O tal vez si el sismo está fuerte, la pelotita se sale. Seguramente hay un bordecito, ¿no? Acá un bordecito. Ahí, antes del hueco. El hueco está por ahícito, ahícito, ¿no? Entonces hay un bordecito acá para que la pelota no se salga, pero puede llegar aquí con qué velocidad y con qué aceleración. Y los chinos con eso podían determinar de alguna manera una forma de medir un sismo. Cuánto se ha desplazado, cuál ha sido su trayectoria, si ha sido de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, lo que sea, y con qué velocidad se ha movido la pelotita o la esfera. Es una esfera, ¿no? Esfera de marfil, pesada, ¿no? No sé cuánto, cómo podrían haber determinado marfil, ¿no? Y esta era una mesa de mármol, bien pulida, ¿no? Entonces, de manera que la pelota no tenga ningún inconveniente de moverse, de desplazarse fácilmente. Pero miren, los chinos medían así sus sismos, ¿no? Y con eso decían tanto desplazamiento, ha tenido tanta, con qué velocidad se ha movido. Bueno, seguramente cómo medían la velocidad, no sé, ¿no? Pero seguramente la teoría de la velocidad es distancia sobre el tiempo, ¿no? Seguramente tenían un reloj ahí, alguna cosa hacían, pero medían velocidad también, ¿no? Y de la velocidad, la aceleración también se puede medir. Y medían, pues, si era de este a oeste, de norte a sur, en fin, alguna cosa así. Entonces, después de los chinos, han aparecido los instrumentos que miden los sismos, ¿no? Los instrumentos, ¿no? Que se llaman los registradores. Antiguamente nosotros teníamos el famoso sismógrafo, que hasta ahora también hay, ¿no? Pero ya no se llama sismógrafo, sino se llama sismómetro. Y ya está completamente digitalizado. Antiguamente, pues, era un tambor, ¿no? Era un tambor así, que giraba en un eje, giraba así, a unas revoluciones, y había aquí había un péndulo adosado a la tierra y que marcaba, pues marcaba más o menos así, ¿no? Como esto giraba, entonces registraba así un sismograma, un sismógrafo, ¿no? Sí registraba esta pluma fuente, como esto se iba moviendo con revoluciones por minuto, ¿no? Y ese tambor de papel, pues ahí se decía el registro. Si era muy fuerte, se podía ver esto. Estos sismómetros ahora ya no son estos tambores con tinta, sino ahora ya están completamente digitalizados, ¿no? Quiere decir, en una computadora digitalizado ya se puede marcar este registro. Este registro es más o menos así, ¿no? Así, quién sabe. Sí, ¿no? En el tiempo. En este tambor vas registrando cuando se mueve la tierra. Y lógicamente acá se puede ver la onda, se puede medir haciendo algunas conversiones, se puede medir la onda máxima, ¿no? La amplitud máxima de onda, amplitud, ¿no? Y con esta amplitud tal vez podemos determinar la magnitud del sismo. También aquí, aquí hay varias características, aquí también se puede determinar el delta T, que hay un registro que es una onda longitudinal y después viene la onda transversal, ¿no? Por ahí viene la onda transversal y ahí se puede marcar
la diferencia del delta T. Digamos, la onda longitudinal ha registrado acá y después de un tiempo recién la onda transversal, entonces ahí se puede medir el delta T. Y el delta T nos da la profundidad. Esta amplitud de onda nos da la magnitud del sismo. Entonces, los instrumentos pueden medir magnitudes, puede medir intensidad, pero de otra manera, y el otro es la aceleración. Son tres medidas diferentes. La magnitud, que es una medida, es medible con un instrumento, se llama objetiva, ¿no? Es un valor objetivo, porque se puede medir. Entonces, la magnitud es una medida del 1 al 10, digamos. Sí. Entonces, por ejemplo, 6.2, de aquí se transforma. ¿Cuánto ha sido la amplante máximo de onda? Vamos a la escala de Ritter y decimos 6.2, ¿no? No es grados, sino 6.2 el valor de la magnitud. 6.2. No se puede decir 6.2 grados. No. La magnitud se mide, como su nombre indica, es un valor del 1 al 10. Medible. La intensidad es otra medida, pero esta medida es subjetiva. No es medible. No medible con instrumento. La intensidad es una medida subjetiva que básicamente se habla de cómo siente una persona. Es en base a unas encuestas, ¿no? ¿Cómo siente una persona? Los humanos. ¿Cómo siente o percibe el sismo? Los humanos. Se hace una encuesta, ¿no? Y dice, a ver, ¿tú has sentido el sismo? Sí. ¿Qué has sentido? Uf, casi me caigo, no he podido caminar, se ha movido, la pecera de mi mesa se ha caído y el pescadito se ha saltado, el péndulo reloj se ha parado, se ha roto mi vidrio. Alguna característica que hay valores, hay algunas sensaciones muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, la lámpara de tu casa, si se mueve, ¿no? Si se mueve como un péndulo, tú puedes apreciar más o menos la intensidad del sismo con eso. Si se mueve grande, pequeño, ¿no? Por ejemplo, el agua de una pecera. Normalmente, como el suelo, la mesa está estática, el agua está quieta, digamos. Pero si ha habido un movimiento, entonces el agua se ha movido, ¿no? Y se puede ver. Dicen que los peces que también sienten estos movimientos se saltan de la pecera, se salen, ¿no? Puede ser un motivo, digamos. Pero también a más grandes cosas podemos ver que han crujido las puertas, por ejemplo. O tal vez podemos decir, ha sido tan fuerte que yo no he podido estar en pie. Estaba echando en la cama, pero me ha asustado porque he escuchado unos ruidos, unos movimientos, en fin. Les voy a dar la tabla. Y con eso se puede medir subjetivamente, es la sensación de la persona humana. Porque a veces, jóvenes, los sismos han pasado con alguna magnitud y yo no he sentido. Entonces ahí viene el concepto de la intensidad. Y yo no he sentido. ¿Por qué? Porque estaba yendo en mi vehículo en una carretera a 60 kilómetros por hora. No vas a sentir. Así haya pasado el sismo por la carretera donde tú estabas, no vas a sentir.
Pero si estás echado en una cama, en un piso 10, vas a sentir, porque primero el edificio se va a mover, tu cama se va a mover, vas a escuchar ruidos, en fin. Entonces, así es como se siente una medida de intensidad. Vamos a ver la tabla. Hay una tabla para eso. Pero hay que combinar con la magnitud, porque ese sismo ha sido registrado por el sismómetro. Y los sismómetros están ahora digitalizados y esos sismómetros directamente los controla por satélite. O sea, la información, el registro de esto va a través del satélite a un centro de información se llama, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, CRSI, en Estados Unidos, aquí nosotros tenemos el Observatorio San Calixto y así, en fin, hay centros de información de los sismos. Y te van a decir, ¿sabe? De acuerdo a lo que me han mandado, ha habido un sismo en tal lugar. El epicentro ha sido en Cochabamba, a la altura de Sacaba, lo que sea, ¿no? Entonces, eso se mide con este sismómetro. ¿Sí? Pero ellos también hacen su encuesta, ¿no? Y pueden determinar la intensidad, cómo han sentido el sismo en esa zona del epicentro, por ejemplo. ¿Sí? Y la aceleración también es un instrumento que mide y que se llama acelerómetro, acelerómetro. Tal vez este es el equipo más sofisticado que hay en la medición de sismos, el acelerómetro. Este se llama sismómetro. Y eso de la intensidad es de la sensación de las personas, ¿no? Entonces, el acelerómetro es un equipo muy sensible, muy sofisticado, que no puede estar como los sismómetros, digamos, adosados a la Tierra. Esta es la Tierra. Sino más bien estos acelerómetros son equipos muy sofisticados, generalmente están en un edificio que tiene exactamente, se conoce sus características estructurales. O sea, conocemos sus periodos, todo, ¿no? O sea, esta estructura ha sido estudiada, ha sido sometida a un cálculo, ¿no? Y conocemos sus periodos, todo. Y aquí es posible, generalmente se coloca el sismómetro en algún lugar de la parte de arriba, el acelerómetro. Entonces, este acelerómetro que está bien custodiado, bien instalado, ¿no? En un lugar seguro, donde nadie puede tocar, porque esto es muy sensible. Entonces, cuando el sismo ocurre con alguna aceleración, ¿no? Entonces, las respuestas de la estructura ya conocemos, porque esta estructura ha sido sometida a un análisis estructural dinámico. Ya conocemos sus periodos. Entonces, aquí vamos a encontrar la aceleración no del suelo, sino del edificio, el periodo del edificio. Y con el periodo del edificio puedo encontrar la aceleración del suelo, o con las respuestas de esta estructura, pues es con el espectro, inclusive. Ustedes saben bien que el espectro, ¿qué es el espectro? Es los valores máximos de la estructura como respuesta debido al sismo de la Tierra. Si yo conozco esto, más bien, puedo conocer pues el origen, que es el movimiento de la Tierra. Entonces, de acá, primero voy a conocer con qué aceleración se ha movido este edificio, con qué velocidad y con qué desplazamiento. Puedo conocer el desplazamiento del edificio y también, como ya conozco todo, puedo conocer cuál ha sido la aceleración del suelo. ¿No es cierto? Porque saben que si yo conozco la aceleración del suelo, con la integral del suelo yo puedo conocer la aceleración
de las respuestas de la estructura. Es al revés acá. Si conozco la respuesta, puedo conocer el suelo, la aceleración del suelo. Entonces vean ustedes que esto es lo que a nosotros nos interesa, más que la magnitud y más que la intensidad. Pero lamentablemente acá en Bolivia, ni en La Paz, ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, no tenemos estos equipos, porque no tenemos un edificio que ha sido estudiado bien, ¿no? Porque lo correcto, como en otras partes del mundo, como en México, donde hay sismos, no donde sea. Pero en Brasil, ¿qué me interesa el sismo? Voy a decir Brasil, ¿ves? Ni la Argentina, no me interesa, ¿no? Yo no voy a estar colocando. Pero, por ejemplo, en Japón, que es una zona sísmica, los edificios más importantes tienen su acelerómetro. Tienen, propio, de ellos. Entonces, ellos, cuando ocurre un sismo, ellos pueden medir perfectamente cuál ha sido la aceleración de su estructura, ¿no? Con qué velocidad, con qué desplazamiento, o sea, eso mide, directamente te mide, ¿no? Y lógicamente de ahí dicen, pero el suelo se ha movido con esta otra aceleración porque él ya tiene. En Estados Unidos, los edificios más importantes obligatoriamente tienen que tener su acelerómetro. En México y así, me imagino que en Europa. Pero aquí en Bolivia, ¿quién puede poner? Hay un edificio en La Paz creo de 60 pisos, algo así, el Green Tower. No sé si tendrá, debería tener su acelerómetro, no sé si tendrá, no creo, porque el acelerómetro es un equipo muy costoso, pero se puede comprar, ¿no? Inclusive Japón quería regalar, pero ¿y dónde voy a colocar? No le puedes decir, colocar en la torre de la catedral de la Plaza 14. No, pues tiene que ver un edificio que ha sido bien estudiado estructuralmente hablando, bajo cargas dinámicas. Por eso es que no tenemos acelerómetros acá y no podemos medir aceleraciones. Imagínense yo que tuviera aquí en América, por ejemplo, un edificio importante que va a haber, creo, hay uno de 23 pisos, hay otro que va a ser de 30, creo. Ese edificio, por la inversión, que son millones y millones de dólares, debería nomás instalar su acelerómetro, ¿no? Pero tiene que ser en coordinación con la alcaldía o con la gobernación o con el gobierno, porque nosotros de ahí podemos informar, a través de ahí podemos informar cuál ha sido el registro sísmico en aceleraciones. De aceleración nosotros podemos llegar a la magnitud fácilmente, ¿no? Porque ahora lo que hacemos más bien de la magnitud, vamos hacia la aceleración mirando un poco la intensidad. O sea, dependemos de los tres, ¿no? La magnitud, que es la medida de la amplitud máxima de onda, es el valor máximo, ¿no? Pero fíjense, ¿y qué de la aceleración? La amplitud a mí no me dice mucho de la aceleración, entonces más o menos tratamos de que haya una aceleración con la información de la intensidad. ¿Sí? Así es, porque estos espectros, si se fijan ustedes, son aceleraciones que hemos obtenido a través de un sismograma o de un acelerograma, digamos, porque los acelerómetros nos generan los acelerogramas, ¿no? Acelerogramas. Como por ejemplo hemos visto el acelerograma del centro de Estados Unidos, ¿no? Bien estudiado. ¿Y de dónde han obtenido eso? Han tenido que sacar de un acelerómetro, ¿no? El acelerograma. Y con ese acelerograma podemos obtener un espectro de una estructura X. Fíjense ustedes, la estructura no la conocemos. Entonces, lamentablemente acá en Bolivia todavía no tenemos una información exacta para tener, digamos, qué espectro voy a tener. Porque miren, si yo tuviera, por ejemplo, un acelerograma en una zona determinada por este edificio, supongamos la América,
más o menos por la plazuela 4 de noviembre, por decir algo. Si por ahí, entonces, todos los edificios que están más o menos en esa zona podrían tomar esta información y decir, un sismo tiene esta característica. Aquí está su acelerograma. ¿Listo? Si tuviera yo otro edificio en la zona oeste, por ejemplo, por la zona de, no sé, de la avenida Beijing, digamos, ahí tuviera otro, entonces si yo estoy construyendo por ahí, o podría ser una especie de triangulación también, ¿no? Y las triangulaciones son aceptables, ¿entienden? ¿En qué consiste una triangulación? A ver, vamos a ver algo interesante. En Cochabamba hay sismómetros ahora. Antes había sismogramas, ¿no? Y les quiero comentar como historia, ¿no? En la UMS era la primera, bueno, yo he estado también ahí, que tenía su sismograma, no sismograma, sismógrafo, su sismógrafo, ¿no? Ese tamborcito ahí. Y estaba allá en el Cerro de San Pedro, estaba instalado y todavía se puede ver, digamos, la infraestructura, ¿no? Una casetita ahí, ya lo han retirado. Este sismógrafo que estaba viejo, obsoleto, creo que se lo han regalado a los de Aiquil, algo así, ¿no? Ahora ya no tiene. Antes en San Simón había un centro, no van a creer ustedes, un centro de sismología. Y había un ingeniero Delfín del Pozo, que yo lo he conocido viejito ya, que él manejaba esto y él informaba de los sismos. Con ese su sismógrafo, él como era sismólogo, hacía sus gráficas y decía el sismo de tal magnitud, 5.2, lo que sea, informaba la orientación, en qué dirección, dónde estaba el epicentro, la profundidad, todo eso le informaba porque él leía, ¿no? A través del delta T, todo eso. Pero ahora, actualmente, después del año 1998, cuando ocurrió un sismo de gran importancia en Cochabamba, que fue de Aiquile, el 22 de mayo del año 1998. En Aiquile ocurrió un sismo de una magnitud aproximadamente de 7. Hay otros que hablan de más, pero no creo. Aproximadamente 7. No se ha podido medir tampoco con exactitud. 7. Es una escala muy alta, ¿no? Esto se llama en la escala de Richter, ¿no? Richter. No sé cómo se escribe, creo que así. Hay una H más por ahí, creo que saca la H. Richter, sí. Richter es un mexicano, un profesor que ha hecho algunas escalas, por ejemplo, de la escala de Richter, que para determinar la magnitud. Una vez que tú lees en el sismógrafo, puedes determinar la magnitud a través de esta escala de Richter, ¿no? Se llama escala de Richter, la magnitud. La intensidad se mide a través de unos grados que después vamos a ver. Pero entonces, el 22 de mayo ocurrió esto, y después la gobernación y la universidad y la alcaldía hicieron un convenio para instalar en Cochabamba algunos medidores de sismos en el cercado, y es a través de una triangulación. Uno de los sismómetros está ubicado si es el norte, en Misicuni, en el portal Misicuni. Si alguien ha ido al portal del túnel de Misicuni, ahí a pocos pasitos está este sismómetro, ahí. Hay una casetita, ahí está. ¿Y por qué se ha colocado ahí? Porque ustedes saben que de aquí a acá hay unos 40 kilómetros, pero si yo veo de aquí del centro que se llama, creo que es el Colegio Juan 23,
El Colegio Juan 23 está ubicado en la zona de Coña, Juan 23. En la zona de Coña, este es un centro de algunos curitas jesuitas que está en contacto con el Observatorio San Calixto. Entonces, miren, si tú te paras acá, puedes ver la señal directamente aquí. No hay ningún obstáculo, no hay un cerro, nada. Se puede ver directamente de acá a acá. O sea, lo que ocurre aquí se puede transmitir a esto, a este centro. Y ese centro ya lo ha llevado al Observatorio San Calixto, Misicún. Hay otro por acá. Este lugar se llama Bombeo. Ustedes conocen, Bombeo es el camino a Oruro, el kilómetro, creo que es el kilómetro 80 y pico, no sé, 80, kilómetro 80 creo que es a Oruro. ¿Alguien conoce Bombeo? También es una parte alta que de ese lugarcito donde está instalado el sismómetro se puede ver también la ciudad. Se ve la ciudad de acá. Perfectamente se ve el Colegio Juan 23. Por eso lo han colocado acá. Se puede ver y no hay obstáculo. Entonces se transmite de aquí, todo lo que ocurre acá se puede leer acá. Y finalmente hay otro en Alto Sacaba acá. Y este está más o menos por el kilómetro 40, creo. Este es kilómetro 40, ¿no? Kilómetro 80 y este kilómetro 40 también hacia Santa Cruz, ¿no? Al lado de Colombia. Este es Alto Sacaba. Más o menos por esa población de San Isidro, por la carretera, se puede ver también este sismómetro. Bueno, yo pienso que siguen funcionando, ¿no? Allí. Y también cuando se paran de acá, ustedes pueden ver la ciudad, el cercado. Se ve, cuando está pasando en la carretera, hay un momentito que pasan, hay una lagunita por acá y se puede ver la ciudad directamente en el kilómetro 40, aproximadamente por ahí. Entonces, bien, esta es una especie de triangulación. Entonces, cuando pasa un sismo, digamos por acá, ¿sí? En esta dirección, de oeste a este o en esta otra dirección, se define, ¿no? O sea, así tal vez. Entonces, cada uno de estos equipos registra el sismo de diferente manera. Entonces, con una triangulación se puede determinar dónde ha sido el epicentro, ¿no? O tal vez por acá, etcétera. Se puede triangular para ver el epicentro y la dirección, si fue de norte a sur, de oeste a este, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede determinar, lógicamente, la magnitud, se puede determinar la profundidad, ¿no? Y si haces algunas encuestas, se puede determinar la intensidad. Y ahí, haciendo un acoplamiento, podemos encontrar la aceleración, pero un poco ya muy aproximado, ¿no? Pero miren, Cochabamba es así, seguramente otras ciudades también tienen sus sismómetros, ¿no? Ahora, no sé si todavía están funcionando, les quiero comentar, porque ahora también ya vía satélite, el Observatorio de San Calixto puede, como la Tierra ya está por vía satélite, puede determinar la intensidad del sismo y la magnitud en cualquier zona. Pero creo que eso todavía no está muy bien, porque me ha mostrado a mí una aplicación donde yo en el cercado yo marco una zona y me marca la magnitud y la intensidad directamente para un sismo característico, ¿ya? Entonces ya hay una tecnología muy avanzada, pero este no está muy bien, no es seguro porque es vía satélite, yo no estoy convencido
tampoco no estamos usando en Bolivia, ¿no? Después vamos a ver más adelante qué se usa en Bolivia y cuál es lo más confiable. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, jóvenes, yo tengo que ir a una reunión y voy a parar la clase en este momento. Muchísimas gracias. Continuamos mañana. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Inge.